Shabbat Shalom, amada familia, amada mispaja preciosa, Kehilá de Yehoshua. Saludos y bendiciones desde las bellas tierras de Colombia. Les habla su Aj Mauricio Leandro López Ángel, estudiante de Raíces Hebreas, aquí en las hermosas Kehilá de Yehoshua, de las asambleas Alfa y Omega. Saludos especiales para nuestros amados mentores, nuestra amada Morea Aarón, nuestra amada Mora Araceli de Morales, al igual que el cuerpo de Morín y Radio Escuchas de Radio Shalom. Y cada una de las personas que están aquí agregándose a la Kila de Yehoshua para estos tiempos de delicia de Shabbat y estudios de la bendita Torah profundos de acuerdo al nivel de cada entrega de cada uno de los maestros que están semanalmente con nosotros. Bien, mi amada familia, oremos al Eterno en este tiempo de delicia. Amado Padre Celestial, te damos gracias, precioso Jehová, porque tú eres bueno, fiel y verdadero. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí has venido con tu gracia, con tu amor, con tu perdón y con tu favor hacia nuestras vidas. Gracias por cada una de las misericordias que tienes para con cada una de las personas, hogares, familias y descendencias. Bendice a cada una de las personas. Habla al espíritu de nuestra mente, al espíritu de nuestro corazón, en la autoridad de Yeshua, el cual es la vara de autoridad sobre nosotros. Bendito Padre Celestial. Gracias por tu precioso Ruach, hermoso Jehová. Y gracias porque sé que estás corrigiendo nuestras almas en cada una de las cuestiones y ayudándonos cada vez más, amado Padre Celestial. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mi amada familia, qué tremendo. Estaremos abordando la parasha número 7. Y esta parasha se llama Beikach Meitam Matet, que significa toma de ellos una vara. Enfocados en números 17.1 al 18.24, en Ezequiel 44.15, en el Salmo 111 y en Hebreos 5.1 al 6.3. ¿Estás entendiendo el abordaje de cada una de esta preciosa enseñanza, mis amados hermanos y hermanas? Estaremos hablando sobre la vara, ¿sí? Algo muy importante. Y enfocados, pues, obviamente, sobre los textos que nos entrega esta porción para este estudio, ¿sí? Abordaremos en diferentes formas dinámicas este tiempo de Parashat para entender varias cosas que el Eterno traía a mi vida para con este estudio profundo de la bendita Torah. Entonces, mis amados hermanos, el estudio de la vara de Aarón, la cual es Makel Aarón en hebreo, desde una perspectiva hebrea y centrada en Yeshua, ofrece una profundidad simbólica fascinante. En la mentalidad semítica, una vara no es solo un trozo de madera, representa autoridad, linaje y la conexión entre lo celestial y lo terrenal. Así que podemos ver puntos claves en los cuales podemos profundizar este estudio. Estaremos viendo el significado de la almendra, la cual en hebreo es saket, y veremos que cuando la vara de Aarón floreció, como lo vemos en números 17, no dio cualquier fruto, sino almendras. Así pues que la etimología de esto en la palabra hebrea para almendro es saket, como lo vemos, como lo recordábamos, que comparte raíz con la palabra socket, que significa apresurarse o velar o estar alerta. Entrando en el hebraísmo, en la conexión con Yeshua, así como el almendro es el primer árbol en despertar y florecer tras el invierno en Israel, Yeshua es llamado las primicias de los que durmieron. Enfocado esto en la mentalidad hebrea, en el Brit Hadashah, en primera de Corintios 15:20. La vara que cobra vida de la madera muerta es una sombra profética de la resurrección de Yeshua. También podemos ver que en cuanto a la vara, encontramos la autoridad por selección divina. En el contexto de números 16-17, en lo que estuvimos viendo de la rebelión de Core, la vara fue el instrumento para decidir quién tenía el acceso legítimo al lugar santísimo. Y con esto pues viene un veredicto.
La vara de Aarón floreció, dio nuevos renuevos y produjo frutos maduros simultáneamente. Aplicando esto hacia Yeshua, esto valida que el sacerdocio de Yeshua no es por herencia humana, sino por el poder de una vida indestructible, de acuerdo a lo visto o hallado en Hebreos 7:16. Él es el sumo sacerdote elegido por el Padre, confirmando no por política, sino por vida que brota de la muerte. Así que podemos ver nuestro siguiente punto a su aspecto. Y es que la vara estaba dentro del arca del pacto. Según Hebreos 9:4, el arca contenía tres elementos: las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Así que con esto podemos ver que hay una justicia y una misericordia. Mientras que las tablas representan la instrucción, que es la Torá, y el maná el sustento, la vara representa la intercesión sacerdotal, mis amados Ajim Behayot, hermanos y hermanas. Así pues, vemos Yeshua como el arca, porque en Yeshua convergen estos tres elementos. Él es la palabra, la cual significa las tablas. Él es el pan de vida, lo cual muestra el maná. Y Él es nuestro intercesor eterno, aleluya, porque Él es la vara. Esa vara que siempre permanece delante de la presencia de Jehová. Así pues, pasando a nuestro siguiente punto, veremos el simbolismo del renuevo, lo cual en hebreo es la palabra nexer. En la literatura profética se habla de Mashiach, del Mesías, como un renuevo o un vástago. Isaías 11:1 nos lo muestra. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, que significa nexer, como lo estábamos viendo. Retornará a sus raíces la vara de Aarón que floreció y dio renuevos en una representación visual de este concepto. La vida que surge de lo que parecía seco y terminado, mis amados Ajim Behayot. Estaré compartiendo también en esta porción una tabla comparativa, ¿sí? La cual nos va a llevar a encontrar la similitud o la conexión, ¿sí?, de lo que es la vara y lo que es Yeshua. Entonces, el aspecto de la vara nos lleva a saber el significado de la mentalidad hebrea, la realidad en Yeshua. Madera seca en estado de muerte o juicio, su muerte y sepultura. Vemos ahí también la flor de almendro, una vigilancia y una prontitud de Dios, la rapidez de su resurrección. Y el fruto maduro evidencia la legitimidad como tal, el fruto del Espíritu y la salvación como tal. Guardada en el arca de testimonio eterno, su intercesión constante en el cielo. Aleluya. Estaremos viendo la palabra, entendiendo sobre la mentalidad hebrea, una palabra importante, la cual es matet, ¿sí? El término hebreo de matet es fundamental para entender la autoridad y la estructura social en la Torá, ¿sí? En la mentalidad hebrea las palabras suelen tener un significado concreto que se expande hacia lo espiritual, y matet es el ejemplo perfecto de esto. Aquí estaremos detallando dimensiones para este estudio. En estas dimensiones vemos el significado físico de lo que es. El apoyo en su sentido más básico es que un matet es una vara, bastón o báculo como tal. Entendamos la palabra matet como se dice en hebreo, ¿no? Que es una vara, un bastón o un báculo. Deriva de la palabra natat, que significa extender, inclinar o desplegar. Representa aquello en lo que un hombre se apoya para caminar o lo que un pastor extiende para guiar el rebaño. Es un símbolo de soporte y de estabilidad, mis amados Ajim Behayot. Como segunda dimensión, encontramos la dimensión del significado social.
Y entre esto, pues obviamente es la tribu. Y es fascinante notar que en el hebreo bíblico, en el hebreo que estudiamos, la palabra tribu es la misma palabra para la vara, la cual es mate, es la misma palabra. Cuando leemos sobre las tribus de Israel, el texto hebreo dice literalmente los báculos de Israel. Así que en el concepto hebreo, una tribu es como una rama que se extiende de un tronco común, así como la vara de Aarón representaba a la casa de Leví. Cada líder de tribu tenía su propio báculo con su nombre grabado. La vara era la identidad y la genealogía de la persona como tal. La siguiente dimensión que entramos a ver es la vara como un instrumento de poder, mis amados hermanos y hermanas, a diferencia de Makel, lo cual es una vara más ligera, a veces usada para castigo o un viaje rápido. El matet está netamente asociado con el ejercicio del juicio y el milagro. Fue el matet de Jehová en la mano de Moshe, de Moisés, el que dividió el mar rojo. Fue el matet de Aarón el que se tragó a las varas de los magos de Egipto. Y esto viéndolo en Yeshua, él es el báculo que sostiene a las 12 tribus. Él une la identidad de Israel, lo cual son las tribus, la palabra matot, con la autoridad divina en la vara, como es la palabra matet. Y entenderemos también que hay que hacer una diferencia con la palabra sebet, ¿sí? Y es importante no confundir matet con sebet, la cual es otra palabra traducida como vara o cetro. Sebet se asocia más al cetro real o a la vara de corrección, como lo podemos ver en el Salmo 23, donde entendemos que tu vara, o sea, tu sebet y tu callado, exactamente, ¿sí? Así que Matet se asocia más al linaje y a la extensión de la autoridad y la provisión. Y entendemos que aquí hay una conexión profética. Yeshua y el Matet, desde la mentalidad hebrea, cuando Yeshua es llamado el que regirá a las naciones con vara de hierro, de acuerdo a lo que vemos en el libro de Apocalipsis, en el Brihadashá, en el capítulo 19-15. Se utiliza el concepto sebet, cetro, pero su identidad como el que sostiene a su pueblo refleja el matet, ¿sí? Ahora entendamos el vástago, ¿sí? Si el matet es una rama cortada que simboliza una tribu, Yeshua es la vara que, aunque fue cortada de la tierra de los vivientes, como lo vemos en Isaías 53, volvió a florecer como la de Aarón para dar vida a todas las familias, lo cuales son las tribus de la tierra, aleluya. Así que como dato clave, mis amados hermanos y hermanas, perdón, en el tabernáculo la vara de Aarón florecida recordaba que la autoridad no proviene de la fuerza humana, sino de la capacidad de Jehová para traer vida de lo que está seco, aleluya. Es fascinante notar que aunque a menudo hablamos de la vara de Moshe, la vara de Moisés, en el relato del Éxodo hay una alternancia muy específica entre el matet de Moshe y el de Aarón. En la mentalidad hebrea esto no es accidental, ¿sí? Marca la diferencia entre el juicio sobre las naciones y la redención del pueblo. Así que es importante hacer un análisis comparativo al respecto. El matet de Aarón, ¿sí?, es el sacerdocio y el rostro público. En las primeras plagas es Aarón quien extiende la vara. Así que estas primeras plagas que nos enseña la Torá, vemos que Aarón golpea las aguas del Nilo y las convierte en sangre, y extiende la vara sobre las aguas y aparecen ranas. Y del polvo, cuando extiende la vara hacia el polvo, vienen los piojos. Y todo eso tiene un significado. Aarón actúa como el profeta y portavoz de Moisés. Y en el pensamiento hebreo, el sacerdote es el puente, ¿sí? Así que el matet o la vara de Aarón confronta a los ídolos de Egipto.
el Nilo y la tierra, para demostrar que la autoridad de la creación pertenece al Dios de Israel. ¿Entendemos? Sí. Ahora vemos el milagro de la serpiente. Cuando la vara de Aarón se convierte en Tanín, que podemos entender como un monstruo marino o serpiente, y se traga las de los magos, está demostrando que el sacerdocio divino devora la magia y la autoridad humana. ¿Sí? Veamos ahora el punto, perdón, comparativo con el matet, o sea, la vara de Moshe, de Moisés, que es la autoridad directa de Dios. ¿Sí? Entonces, la de Aarón es el sacerdocio y el rostro público, y la de Moshe muestra la autoridad directa de Jehová. Moshe toma la vara principalmente en los eventos de liberación climática y juicio directo, en donde vemos la plaga del granizo y las tinieblas. Aquí es Moshe quien extiende su mano, ¿sí? Y extiende esta vara hacia el cielo y pasa esta cuestión del granizo. Ahora veámoslo desde el mar rojo, cuando se abrió el mar rojo. Jehová le dice a Moshe, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Amén. Y vemos ahora la roca, el refirín, ¿sí? Moshe golpea la roca con la vara para que salga agua. Todo esto entonces entendemos diferentes significados como tal. Entonces representa la Torá completamente y el gobierno de Jehová. Es la autoridad que somete la naturaleza y abre el camino donde no lo hay. Aleluya. Bajo toda esta orden de ideas vamos a ver el contraste con Yeshua. Sí, el contraste en Yeshua como tal. Ya que Yeshua unifica estas dos funciones del Matet. ¿Sí? Del Matet. Yeshua unifica estas dos funciones del Matet. La vara, vemos entonces la vara de Aarón, la cual significa el sacerdocio. Y la vara de Moshe, el cual es el mediador y rey, ¿sí? Se enfoca en la identidad y el acceso a Jehová, se enfoca en la liberación y el juicio del enemigo. Florece de la muerte, lo cual significa resurrección. Divide el mar, o sea que abre el camino a la libertad. Todo esto en Yeshua, llegando a él, vemos que él es nuestro sumo sacerdote que intercede con una vida que ha florecido tras la muerte. En Yeshua, el cual es el libertador de que golpea la roca de nuestra necesidad y nos guía fuera de la esclavitud. Amén. Un aspecto muy fuerte, vamos a entender también el peligro del mate, o sea, el peligro de la vara. Y ante eso, pues tenemos que ver el incidente en Meriba, como tal. Así que vemos que hay un momento crítico donde Moshe confunde el uso de la vara. Jehová le ordena hablar a la roca, pero Moshe la golpea con el mate, como lo vemos en Números 20. Desde la perspectiva hebrea, golpear la roca dos veces fue un error de autoridad de Moshe, ¿sí? La roca, que representa a Mashiach como tal, a Yeshua, como lo vemos en 1 Corintios 10:4, allí en el Brit Hadashah, solo debía ser golpeada una vez, como fue la instrucción dada en Éxodo 17, lo que significaba el sacrificio único. Al Moshe usar el matet con ira, ¿sí? No santificó el nombre de Jehová ante el pueblo. Esto nos enseña que el matet, o sea, la vara de autoridad, siempre debe estar sujeto a la palabra de Jehová. Así que haciendo un orden expansivo de esto, la vara de Aarón terminó dentro del arca y no la vara de Moshe. Esto sugiere que para la eternidad eh, lo que permanece no es la vara del juicio que golpea, sino la vara que floreció. El testimonio de que la vida ha vencido a la muerte a través del sacerdocio de Yeshua. Aleluya. Qué cosa hermosa, ¿no? Bueno, mis amados, avanzando un poquito en esta porción, también tomé el Salmo 111.
El Salmo 111, perdón por mi voz, pero bueno. Sí, y vemos que es un salmo alfabético, como un acróstico, que celebra las obras de Jehová y su fidelidad. Al conectarlo con el fluir de este tema que estamos tratando, la cual es el Matet, la autoridad y la autoridad de Yeshua, encontramos una estructura que sostiene precisamente lo que la vara de Aarón representaba. ¿Sí? Y vemos aquí la manifestación del poder de Dios en la historia y su provisión eterna. En la mentalidad hebrea, este salmo es un eco de los milagros realizados con la vara en el Éxodo, pero elevados a una dimensión de adoración. Así que entendamos que el salmo nos dice que las obras de sus manos, lo cual es la vara en acción, ¿sí? Tomé el verso 7 porque pues está la porción 7, ¿sí? El estudio número 7 de Parashá, en la cual vemos que las obras de sus manos son verdad y juicio. En la conexión con la vara, con el Matet, en el Éxodo, la vara era la extensión de la mano de Dios. Cuando Moshe y Aarón extendían la vara, no era su propia fuerza, sino el Matet de Elohim, la vara de Dios. En Yeshua es llamado el brazo de Adonai, como lo vemos en Isaías 53:1. Y vemos que Él es la ejecución visible de la voluntad del Padre. El Salmo 111:2 dice que sus obras son estudiadas por todos los que se deleitan en ellas. Estudiar la vara de Aarón, en este caso la Torá, es en esencia estudiar cómo la autoridad de Dios se manifiesta para salvar. Así que vemos un punto importante y es el memorial de sus maravillas. El verso 4 es la clave, ¿sí?, a esto. Y ha hecho memorables sus maravillas, lo cual en hebreo es la palabra seker. La vara como un seker, viéndolo desde el hebraísmo, vemos que Jehová ordenó que la vara de Aarón se guardara en el arca como un testimonio o memorial contra los rebeldes, como lo estamos viendo en Números 17:10. Así que encontramos algo aquí muy importante de la misericordia y la clemencia. El Salmo continúa con las siguientes palabras que dice: clemente y misericordioso es Jehová. Aquí vemos el equilibrio, ¿sí? Y vemos que la vara que detuvo la rebelión, el juicio, es la misma que floreció, la cual simboliza la gracia. Yeshua personifica este equilibrio. Su autoridad no solo juzga el pecado, sino que produce vida y aliento. Siguiente punto 3, encontramos el alimento, la parte del alimento y el pacto, lo cual vemos que es la vara. Entonces estamos comparando la vara y el maná, ¿sí? Porque el verso 5 de este salmo dice que ha dado alimento, lo cual en hebreo es la palabra teref, a los que le temen, ¿sí? En el contexto hebreo, la palabra teref se refiere a menudo a la presa o el alimento provisto sobrenaturalmente. Así que la vara, comparándola con la provisión, o relacionándola más bien con la provisión, en el arca la vara de Aarón estaba junto al maná. ¿Sí lo entendemos? Así que el Salmo 111 une estos conceptos, bendito sea el Eterno, lo cual simboliza que es la autoridad de Jehová, que es la vara, y siempre está ligada a su provisión, la cual es el alimento. Volvemos a resaltar eso, algo importante, y es que Yeshua, Él es el sumo sacerdote cuya vara floreció para confirmarlo, y es el pan de vida que descendió del cielo, aleluya. Aspecto o visión, punto 4, ¿sí? Y es el poder de sus obras y la herencia. El verso 6 menciona esto, ¿sí? Y el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad. La palabra heredad es la palabra nachalat, ashalá, perdón, de las naciones. Como vimos, Matet, que es vara, significa tanto vara como tribu. La autoridad de la vara de Aarón no era solo para él, sino para establecer la identidad y la herencia de toda la tribu de Leví y por extensión de todo Israel. Yeshua, al resucitar, perdón,
o como entendemos, florecer como la vara, nos otorga nuestra herencia espiritual y nos hace un reino de sacerdotes. Así que el punto 5 es el principio de la sabiduría. El Salmo culmina en el verso 10, el cual dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí vemos que es la lección de la vara. La vara de Aarón fue puesta para detener las quejas y enseñar el temor reverente a la santidad de Jehová. Y aquí hay algo muy hermoso y es una sabiduría en Yeshua. Y a reconocer la autoridad de Yeshua, su Matet, el cual nos muestra que es el inicio de la verdadera sabiduría hebrea, y no es un temor de miedo, sino de asombro ante aquel que puede hacer que la madera seca dé frutos maduros. K2 Barujú. Bien, entonces en una resumida conexión de cada una de las cosas que hemos estado hablando, el Salmo 111, el cual es el simbolismo de la vara que significa Matet, es la realidad en Yeshua, ¿sí? Porque en el verso 2 vemos que grandes son sus obras, los milagros del Éxodo, los milagros y la resurrección. En el verso 4 vemos el memorial de maravillas, que guardada en el arca como señal, el sacrificio y el triunfo eterno. El verso 5 vemos que dio alimento, la vara junto al maná, y Yeshua es el sustento de vida. Y el verso 7, verdad y juicio, la vara que juzga y establece su juicio justo y su gracia. Así que este salmo, ese Tehilim, es un himno a la consistencia de Jehová. La misma mano que sostuvo la vara en el desierto es la que sostiene tu vida, mi amado hermano y hermana, y mi vida hoy a través de Yeshua. Qué bendición. Muchas bendiciones, mis amados hermanos y hermanas. Leí Raot, este ha sido mi compartir. Shabbat Shalom y muchas bendiciones para todos.